destructoras, ¿sí? Herejías destructoras. Antes que nada, hermano, yo quiero hablar públicamente, vaya, a la congregación y los que nos ven por el YouTube. No es mi intención agredir hermanos, no es mi intención agredir seres humanos, sino es mi intención agredir creación de Dios, no es mi intención, ¿sí? ¿Cuál es la esencia de estos mensajes? Es desenmascarar a los falsos, ¿sí? A los falsos ungidos. Esa es la intención. Es solamente en lo que nos metemos es en el área doctrinaria, solamente en lo que es doctrina. Si vamos a defender la doctrina hoy en día, tenemos que defender la doctrina, ¿sí? Eso es a lo que nosotros vamos. Yo no me meto en la persona de Carl Luna, yo no me meto en eso, ¿sí? Esa es muy su bronca lo que él hace, pero sí me meto en lo que él predica, ¿sí? Ahí sí me meto, y me meteré con todos los predicadores que están predicando herejías, ¿sí? Vamos a confrontar con la palabra, ¿sí? Vamos a confrontar con la palabra. Hay muchos hermanos que todavía tienen vendas mágicas, ¿sí? Sí, que están hechizados con la misma palabra, porque defienden a estos tipos, los defienden a costa y espada. Es decir, miren, la gente piensa, el aspecto espiritual es muy delicado, porque la gente piensa que brujería es echar lumbre, echar ramas, ¿sí? Echar las cartas, ir con Walter Mercado, etcétera, etcétera. Eso la gente piensa que eso es brujería. Brujería también se da con la palabra. El diablo hechiza con la misma palabra. Quiso hechizar a Jesús con la misma palabra, ¿sí o no? Le recitó el Salmo 91. Quiso que Jesús no fuera al plan, que no fuera al propósito de ir a la cruz, ¿sí? Lo quiso. ¿Y Jesús cómo lo reprendió? Con la misma palabra. Nosotros lo que vamos a hacer, reprendemos totalmente toda doctrina falsa con la palabra, solamente es con la palabra, hermanos, ¿estamos? Sí, o sea, porque es que he tenido muchos ataques, ¿sí? Últimamente, porque dice que yo hablo en contra de los ungidos, ¿sí? Eso es mentira. Todos somos ungidos, porque el que unge es el Espíritu Santo. Él unge y no tiene excepción de persona, no hay privilegios. Para Dios no hay privilegio, todos somos iguales. Hay jerarquías en cuestiones de servir, pero ante Dios todos somos iguales. Amén. Entonces ese es el tema de hoy, herejías destructoras, ¿sí? Y más que nada el testimonio de Simón Pedro, ¿sí? Del apóstol Pedro, referente a la influencia del espíritu de apostasía en los últimos días, ¿sí? Amén. Entonces vamos a ir a una escritura, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 2. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Y hubo también falsos profetas en el pueblo, ¿sí? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sí? Ese es un término que el apóstol Pedro estaba mirando hacia la iglesia, y es lo que estamos mirando hoy en día, hermano, ¿verdad que sí? Judas Iscariote, ese es el prototipo de el falso profeta en aquellos tiempos en el ministerio de Jesús, ¿sí? Judas Iscariote. Ningún apóstol del Señor conoció más cerca al falso profeta que el propio Pedro, ¿sí? ¿Por qué? Porque él conoció muy bien de cerca a Judas Iscariote, que era el personaje en el cual el demonio estuvo presente muy cerca del ministerio del Señor Jesús. Amén. Se no olvide que es camino al falso profeta. Alabado sea Dios. Es por eso que muchos sugieren hoy en día que la razón de este demonio imita en forma asombrosa el ministerio del cristianismo. La segunda bestia del Apocalipsis va a imitar el sistema religioso y más a lo que es el cristianismo, donde está
La palabra de Dios es donde se mueve la palabra de Dios en el cristianismo. Es ahí donde es con la palabra de Dios que le va a comenzar a hacer ruido al enemigo, ¿sí? Es la palabra de Dios que le hace ruido, y por ende que él se va a meter ¿a dónde? Dentro de las iglesias evangélicas, ¿sí? Y por eso es que, de acuerdo a las profecías, Satanás iba a tener acceso directo a la vida pública del Mesías, de Jesús, y eso sería a través de los dos. Judas Iscariote fue el único apóstol proveniente de la tribu de Judá, de donde venía nuestro Señor Jesús, el león de la tribu de Judá. Vean qué tan cerca estaba, ¿no? Amén. Entonces, él venía de una aldea llamada Queriot, así como suena, Queriot con Q, Queriot. De hecho, el sobrenombre de Iscariote viene del hebreo Is, ¿sí? Is y Queriot, que significa varón de Queriot, ¿sí? ¿No le suena a Iscaret? ¿Sí? Ese es un término también, ¿sí? Es proveniente de la tribu de Judá, de la aldea llamada Queriot. Era un pueblito que quedaba a 19 kilómetros del sur de Hebrón, en la provincia de Judá. Lo dice Josué 15:25. Si va rápido a la escritura, hermano, rápidamente a la escritura. Estamos introduciéndonos en este estudio. ¿Sí? Josué 15:25. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? Amén. Azor, Adata, Queriot, Esrom, que es Azor. Amén. Ahí está marcando la palabra. Judas Iscariote llegó a ser uno de los hombres de entera confianza del Señor Jesús. ¿Estamos? Tanto así que llevó a cabo las finanzas. Tú necesitas tener a alguien muy de confianza para darle el ministerio de las finanzas, ¿verdad? Sería que Judas era una persona que estaba muy cerca del Señor Jesús. Marcos 3, 16 al 19. Como casi está teniendo. ¿Sí, amén? Marcos 3, 16 al 19. Rápidamente, hermano, vamos a leer rápido. ¿Sí, amén? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Y Juan 13, 29, para entender más sobre Judas. Juan 13, 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Amén. Vean que ¿quién tenía el dinero? Judas. Judas, ¿verdad? Judas tenía el dinero del Señor, era de confianza. Sí. Algunos dicen que Judas, él estuvo en la cena del Señor, en la última cena del Señor, ¿sí? Y fue el que se le remojó el pan. Por costumbre se daba que a la persona que se le entregaba el pan remojado, era una costumbre de amor, de mostrar amor, que se amaba a esa persona, ¿no? Si tú estabas conviviendo conmigo, te va a mi casa y yo meto la galleta mojada y se la doy a alguien que lo ama. Amén. ¿Ya miró? Es tremendo. A él le dan el pan remojado. Judas. Jesús amaba a Judas. Entonces el diablo tenía que buscar acceso
a Jesús de cerca, ¿sí? A lo que vamos es no pierdo de vista el versículo que leímos. Amén. Al tener Judas su corazón lleno de codicia, su corazón fue abordado por el espíritu de la bestia. Sí, se acuerda que en los estudios pasados vimos que una de las legiones de los demonios de la segunda bestia es la codicia. ¿Sí? Es la que va a arropar dentro de las iglesias en los últimos tiempos, la codicia de falsos ministros. ¿Sí? Se van a introducir dentro de las iglesias y por la codicia van a dejar el ministerio. ¿Sí? Van a dejar la sana doctrina para introducirse a Elías. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie puede dudar de la capacidad que en los tiempos Judas tuvo, ¿verdad? Judas sanó enfermos también en el nombre de Jesús. Hizo milagros también Judas por el nombre de Jesús. Inclusive se cree que tuvo el ministerio de levantar muertos. O sea, tremendo hombre de Dios en sus tiempos, ¿sí? Pero algo increíble que no pierda de vista hoy en día, hermano, y que es una parte que el Señor predicó en el Sermón del Monte, predica y da una palabra en el libro de Mateo 7, 21 al 23, donde eso es lo que se está viviendo hoy en día. ¿Sí? ¿Por qué tanta confusión? No dudemos que en aquellos tiempos, hombres que hoy se han desviado, ¿sí?, introduciendo herejías destructoras dentro de las iglesias, fueron hombres de Dios en otros tiempos. Claro, porque el nombre de Jesús tiene poder. ¿Sí? El nombre de Jesucristo siempre va a tener poder. Por eso es que Dios le dio un nombre que es sobre todos los nombres, en el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua lo va a confesar. El nombre de Jesús tiene que ver mucho, y cuando el diablo escucha el nombre de Jesús, tiembla. ¿Sí? Y eso es muy indiscutible. Pero ¿qué pasa con lo que está hoy sucediendo dentro de las iglesias? La gente se está yendo por eso, por los milagros. Y vea lo que el Señor dijo claramente en el Sermón del Monte. Mateo 7, 21 al 23. ¿Sí, amén? No todo el que me dice Señor. Acuérdense que los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? No le dijeron, tú eres el Cristo. No, Señor, Señor, a nosotros envíanos con los marranos. Hasta los demonios creen en Jesús. Increíble, ¿no? Que hay cristianos que no creen en Jesús y los demonios creen. Y dice ahí, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, profetas. ¿Sí? Ministerio profético. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Ministerio de qué? De liberación. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. El don de sanidad. ¿Sí? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo hoy día dentro de las iglesias? Pues indiscutiblemente hay milagros. Dios sí hace milagros, amén, también. Pero no es por ahí el milagro. ¿Qué es más importante, el milagro o la salvación? Esa es la salvación, lo más importante hoy en día. ¿Sí? En la voluntad de Dios, no sé el término ahí del versículo que acabamos de leer, el versículo, alabado sea Dios, el primer versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, ¿sí?, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad. A veces la voluntad de Dios no va a ser la que tú quieres, ¿sí? Por eso nosotros nos enojamos de repente con Dios, porque queremos que sea la voluntad esa. Y no va a ser forzosamente la voluntad de Dios lo que tú quieres. A veces la voluntad de Dios no va a ser que una persona sane, ¿sí? En el área física. La voluntad de Dios es que te salves, ¿sí? Y no lo vamos a entender. Es que yo quiero que mi familiar sane, pues no me hace el milagro. ¿Y qué te sirve que te haga el milagro? ¿Sí? Si se vaya al infierno. ¿Sí? Es mejor irnos con el Señor, ¿sí? Ahí donde entra el término. Entonces muchos están haciendo milagros, no dudes. O sea, yo por ahí no cuestiono, ¿no? Dios hace milagros, alabado sea Dios, es Dios. Pero los actos que hacen estos herejes, ¿sí? No tienen nada que ver con Dios, porque Dios no vende su palabra, Dios no vende milagros, ¿sí? Amén. Los milagros son gratuitos y los hace Dios para que Él quiere y como Él quiere. ¿Sí? Increíble, ¿no? Que hay gente que va a los lugares donde va Cas Luna y regalan muelas de oro, ¿no? Entonces hay gente que lleva toda la muela picada y llega a su casa, no sé, ni se quiere ver, y ya cuando dice, yo quisiera que, como hay personas que los checan y que sí hay muelas de oro, ¿sí? Entonces llega alguien a su casa y dice, ay, ve pura caries, a mí no me hizo el milagro. O sea, ¿será que Dios discrimina y nomás hace milagros a unos cuantos o cómo? Pues es que de verdad es una tremenda, por eso es herejías destructoras que está pasando hoy en día y las está manejando el demonio de la segunda bestia, que está influenciando el sistema religioso dentro de las iglesias evangélicas. ¿Dónde está ya metido? Dentro de las iglesias evangélicas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Judas tuvo el privilegio, ¿sí? Amén, de ser escogido por Dios. Fue un hombre de Dios, pero el ver la fama y el ministerio de Jesús, posiblemente el estar cerca del dinero le despertó la codicia. Eso es lo que está despertando hoy en día el falso profeta. ¿Cómo se va a meter dentro de los ministros que en los tiempos fueron buenos? A través de la codicia. Lo que dice Mateo 6:24. Gloria a Dios, alguien dice amén. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Ahí está. Lo que es el Dios Mamón, con M, ¿no? M-A-M. ¿Sí? Mamón, ese es el Dios de la prosperidad. ¿Sí? Aquí en México le dicen de otra manera. Alabe a Dios. Es que el término no es tanto de expresivo, no es tanto de grosería. Es un término que se usa. Si usted se da cuenta, una gente que tiene codicias y que tiene más o menos, ¿sí? ¿Cómo se convierte? ¿Sí? Se convierte en una persona alzada, ¿no? Y pues lo maneja el Dios Mamón, ¿sí? Payasón, pues lo vamos a poner. Gloria a Dios, alabado. Una vez que el profeta toma a estos siervos, una vez que el profeta tomó a Judas, el falso profeta, el demonio del falso profeta, lo toma, ¿sí? Ya no lo suelta. Una vez que el demonio de la segunda bestia toma a un predicador por la codicia, ya no lo va a soltar nunca. ¿Sí? Es difícil. Pablo siempre habló y dijo, ¿sí? La raíz, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí?
En el sistema religioso aún más es delicado. Por eso es que las finanzas las debe de manejar el pastor. Sí, definitivamente. Números lo manejan los administradores, pero finanzas el pastor, porque el pastor sabe, ¿sí?, cómo se maneja todo. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando tu pastor está en la sana doctrina también, ¿no? Si tú lo ves que está en la doctrina equivocada, también te vas a dar cuenta que la va a administrar bien las finanzas tuyas. ¿Cómo? 3 carros. Aleluya, no te vas a decir otro, ¿es? Gloria a Dios, que Dios nos tenga en este lugar y nos lleve al lugar donde ya nos tiene preparado para hacer bien la iglesia, ¿no? El altar, hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer, y lo que más me da ganas de seguir adelante es que en los ministerios que estamos abriendo, como el miércoles de las mujeres y varones, se vio luego el adelanto, ¿no? De ahí vamos a partir, porque parece que van a iniciar ya los grupos familiares también. Tenemos que crecer. La iglesia donde ya nos vayamos, vamos a tener trabajo siempre. ¿Y quién va a estar en ese trabajo? Vos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos van a trabajar con el Señor? Ya escribió el Espíritu Santo, Hechos 1:16 al 25. ¿Qué pasó con Judas cuando lo atraparon? ¿Cómo terminó Judas? Y voy a necesitar lectores, aunque sea el mismo, pero los que le den, porque hay unos que dicen amén, o sea, tienen la lectura que dicen amén y no se paran. 1 de 16 al 25. Sí, Hechos 16 al 25. 1, 16 al 25. ¿Ya? Amén. Sí, amén, pues. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Amén. Perdió el ministerio, ¿sí? Terminó, ¿qué? Muerto, ¿no? Sí, pero checa ahí, hermano. Sí, aleluya. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Amén. Ahí el sustituto, para que ya vayamos, puede sentarse. Sí, ahí está el sustituto, ¿no? De Judas, cuando ya se nombró. Pero ¿qué pasó con Judas? Terminó muerto, terminó perdiendo su ministerio, ¿sí? El apóstol Pedro, ¿sí?, escribe toda una descripción, perdón, valga la redundancia, de lo que iba a pasar de los falsos de todos en los últimos tiempos. Qué tremendo, ¿no? Estamos estudiando el caso de Judas como un ministro que estuvo, como el espíritu del falso profeta se metió en Judas dentro del ministerio de Jesús. Cómo hoy en día se va a meter ese falso demonio, falso profeta, segunda bestia dentro de los evangélicos. ¿Sí, amén? Porque el apóstol Pedro lo estaba describiendo. Estos maestros que fueron profetizados por el apóstol Pedro, ¿sí?, han logrado infiltrar muchas doctrinas de error en forma camuflajeada, ¿sí?, dentro de la iglesia, haciéndoles creer que están enseñando revelación directa del Señor, ¿sí? La mayoría de ellos dicen que tienen su propia revelación, que Dios se los revela. Es decir, la palabra de Dios dice que hay una sola palabra, ¿no?
Hay una sola verdad y esta es la palabra. Ya nadie le puede poner ni quitar. ¿Sí? En el Apocalipsis se cierra. Por eso Daniel le dijo, cierra este libro. ¿Sí? Cierra, dice esto, ya está cerrado para los últimos tiempos. ¿Para cuándo estaba cerrado? Para los últimos tiempos. ¿Sí? A cualquiera que le añade o le quite esta palabra, todas las plagas le alcanzarán. No se le puede añadir ni quitar. Entonces, si yo pongo otra revelación, ¿qué estoy haciendo? Estoy añadiendo algo que no está escrito. Ahora, también hay personas que sacan su propia conclusión de las escrituras. No saques tu propia conclusión. La Biblia habla sola. La Biblia habla sola. ¿Sí? Es palabra de Dios, es voz de Dios. Solamente es el Espíritu el que te va a guiar a la verdad. Es el Espíritu Santo el que te guía a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Aquí está. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí? No te pueden engañar, no es que te engañen. ¿Sí? No es que tú estás mal. Así no es como tú dices. Porque a mí me reveló el Señor de esta manera. No es, o sea, y sacas unas cosas que, ay, Dios bendito. O sea, no puede ser. No puede ser. El Señor fue claro cuando desaparece en su ascensión, desaparecen los discípulos. El ángel del Señor aparece y le dice: varones galileos, ¿qué cosa ustedes ven para el cielo? Ese mismo Jesús, así como se fue, vendrá, hablando de la segunda venida. Antes de su segunda venida, el mismo Señor en Mateo 24 marca y dice que iba a haber un montón de señales antes de, ¿sí? Ahí están todas las señales. Mateo 24, usted lo lee, se va a dar cuenta que todas las señales que marcó él están cumpliéndose al pie de la ley. No hay más, o sea, no hay más. ¿Qué le voy a revelar? ¿Qué le voy a añadir yo ahí? Nada, voy a explicar lo que dice. Dice ahí que la gente va a correr espantada por los bramidos del mar. ¿Sí? Ahí el original es olas gigantes. ¿Qué son las olas gigantes? Tsunamis. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. ¿Ya, hermano? Amén. A mí me da tristeza, ¿no? Porque personas que fueron sanas en la palabra, yo tengo conocidos, hermanos, tengo pastores conocidos que estuvieron en la sana doctrina y tremendamente se han desviado totalmente. Su servidor quiso, el enemigo quiso ese demonio desviarlo también. Yo fui sacado de la prosperidad, ¿sí? Gloria a Dios que no me prosperó el Señor, que no era de ahí. Digo, no me prosperó la economía, vaya, ¿no? O sea, me ha dado el Señor para vivir cómodamente, sí, pero no de hablar de que ya me regaló 3 carros, ya esto. O sea, eso es falso, hermano, eso es falso. Imagínate al Señor Jesús hablándole: ya vieron que tenía un burro y ahora me regalaron 3 burros. Es increíble, o sea, él pide un burrito prestado. O sea, hablando de qué hablaba de humildad, no de pobreza. De humildad, de reconocer dependencia de Dios. Eso es humildad. Tú no reconoces dependencia de Dios, vas a reconocer dependencia del Dios Mamón. Vas a depender de las riquezas, ¿sí? Tú tienes que depender de Dios totalmente, ¿sí? Y estos ministros, por ejemplo, un caso que está siendo sonado en Acapulco, conozco la historia, conozco la historia, y un pastor que yo me da tristeza, ¿no? Y lo voy a sacar, o sea, como dicen, ¿qué me importa lo que digan? ¿Sí? Pues, en las iglesias no me quieren porque ando con el rey. Alabado sea Dios. Le encargaron la iglesia. El pastor se fue por X situación, pero le encargaron la iglesia. ¿Sí? Entonces regresa el pastor más, y cuando viene ya le dice que la iglesia ya es de él. ¿Sí? ¿Cómo? Hablando del local. Entonces, porque las ovejas son de Dios, pero el local. Vaya, y entonces ya va, el pastor que se fue tiene documentos. ¿Y hasta dónde están las herejías destructoras? La gente está endiosada. Es decir, el pastor tiene los documentos, están en lo legal. O sea, ¿cómo yo voy a ir a un lugar? Vea, yo soy ministro de Dios, o sea, con todo respeto a él, y sé que de lo que venga, ¿sí? No estoy hablando de más. Es decir,
me presento, ahí va a estar un juez y va a decir, a ver, documentos, ¿sí o no? Se lo legal, documentos, ¿quiénes son los dueños? A ver, aquí está, fulano de tal. ¿Y usted? No, pues sí que a mí me dejaron, no tiene documentos, o sea, ¿cómo está eso, pues? ¿Sí? Entonces se están peleando esa iglesia, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque estos se han desviado a la falsa prosperidad, se han desviado al ministerio, están emanados por los ministerios de Carl Luna, ¿sí? Los encuentros, el G12, todo eso que genera dinero, ¿sí? Ya me imagino Jesús haciendo encuentros, ¿no? Sí, o sea, si nomás con dos se va a decir, tú no entras a los encuentros, Jesús, porque nomás vas a tener un solo encuentro, los demás ya no. No, tremendo. Entonces, ¿qué pasó? Se desviaron, se han desviado a la prosperidad falsa, hermano. Mire, lo que Dios te da Dios, y algo que tiene que uno tocar es la palabra viva y eficaz, donde habla claramente en el Apocalipsis de los que van a heredar el reino de Dios. Y ahí dice la palabra, los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, no, o sea, de ahí tú te agarras una palabra y sabes, estoy adulterando, no me voy al reino, aunque yo sea pastor. Estoy adulterando la palabra, estoy adulterando la ley física, no me voy. Estoy robando, no me voy. O sea, esa palabra la entiende hasta un niño, pues. ¿Sí? ¿Sí me da a entender? Entonces se han desviado. Este demonio tiene tanta jerarquía que desvió. Imagínate a Judas, que estaba cerca del Señor. ¿Qué no va a hacer con los ministros hoy en día? Por la codicia. Es por la codicia. Solamente. Bien. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro, en su carta, dice que estos falsos maestros actúan encubiertamente, ¿sí? Actúan encubiertamente, ¿sí? Esta palabra en el diccionario, encubiertamente, quiere decir a escondidas, ¿sí? En secreto, fraudulentamente quiere decir también. Entran, ¿por qué encubiertamente? Porque están a escondidas. Estas descripciones hablan y marcan a la perfección las características de los falsos ministros hoy en día, porque se vuelven mentirosos, ¿sí? Siempre están negando la realidad, ¿sí? Acerca de los secretísimos encuentros. ¿Se da cuenta? El G12, ¿sí? Esta situación se da que tú no puedes decir, cuando tú vas a un encuentro, tú no puedes decirle al otro lo que viviste en el encuentro. Eso que es encubiertamente. ¿Por qué? Porque si le dices, el otro ya va a saber, no tiene que saber nada para que él llegue. A lo mejor tú le dices a uno de la sana doctrina y luego la mente va a detectar, ¿o no? Por eso dice encubiertamente. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ore por mí. Solamente pido mucha oración. El apóstol Pedro utilizó la palabra también destructora. Ahí, ¿no? Destructora. Cuando hablaba de esas herejías, en el capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Herejías destructoras. Este adjetivo viene del griego apolillas, así como suena, apolillas. También significa ruina, ruina. ¿Sí, amén? Alabado sea el nombre del Señor. O perdición. ¿Sí? Ruina o perdición. También en el sentido moral y vergonzoso. Es vergonzoso totalmente lo que está pasando hoy día dentro de las iglesias, ¿sí o no? Es vergüenza. Vergüenza le viene de dar sacarse el chicle y dárselo a una gente para que lo mastique, ¿no? Eso es lo que está hablando, que es tremendo. Y luego la gente cómo lo hace, ¿no? Porque hay brujería. ¿Hasta dónde está el demonio del falso profeta hoy en día? Ya
¿Cómo es posible que esta gente no se dé cuenta? ¿Por qué? Porque está embrujada. No te vas a dar cuenta de todo eso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más hay? Escobas ungidas, ¿no? Manguera. ¿Qué más? Manguera ungida. Gasolina ungida. Aceite, detergente ungido. La cachetada. ¿Qué más? Ya salió la unción del Chavo del 8. La unción del Chavo. Luego el cerillo ungido. También, ¿no? Con ese cerillo te lo unge el pastor y con ese te va a alcanzar. ¿Sí? Va a comprarme mi cara y... Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Se está viviendo dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias se está viviendo. El versículo 2 de 2 de Pedro 2:2 dice: y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino a la verdad será blasfemada. Muchos de los hermanos de nosotros que la primera vez se enamoraron del Señor, cayeron en estas iglesias, ¿sí? Se enamoraron del Señor y fueron desplumados, ¿sí? Desplumados. Se convierten en enemigos del Evangelio. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que ellos piensan que todo es lo mismo en el cristianismo. Ya no quieren saber nada de Dios. Y ahí dice, por culpa de ellos, ¿sí? Por culpa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Yo me he encontrado gente que fue cristiana y que cómo lanzan blasfema contra los cristianos. No, te van a dejar sin nada. Hombre, a mí me dejaron sin nada. ¿Sí? Es decir, porque cayeron en manos de estos tipos. ¿Sí? Han sido demandados. Cada uno tiene una mesa de abogados tremendos que lo defienden a cada rato, pero de repente a cada rato está siendo demandado. ¿Sí? Tuvo el caso de una niña que declaró que estaba sana y creo que la niña murió. Está siendo más sonado. ¿Sí? Eso no lo sácalo de nosotros, que somos poquitos y que estamos hablando, dice, de ardidos, que porque nosotros no prosperamos. ¿Sí? A nosotros sí nos dicen que somos ardidos, porque somos poquitos y ellos son 5,000, ¿no? Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el propósito del espíritu de la bestia falso profeta es que por el mal testimonio de estos falsos profetas, las almas se endurezcan, evitando con ello que dichas almas se acerquen a escuchar la verdadera palabra de Dios, cuando realmente llegan a un lugar donde está la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Dicen, no, pues es lo mismo. Imagínense, ya pasó por 3 iglesias que nos dejaron, ¿sí? Con la pura cartera. Y luego se dan el lujo, ¿no?, de decir, aquí no se cobra la entrada, pero la salida, ¿quién sabe? ¿Sí? Vean ustedes los eventos que hacen gigantes, donde unos cobros, hermano, una ofrenda no sé de qué, una ofrenda de esto, la gente, ¿sí? Y en la necesidad la gente comienza a dar, pero cuando se da cuenta que es falso, ya se quedan, ya no quieren asistir a ninguna iglesia. Eso es lo que está haciendo hoy en día el falso profeta ya, ¿sí? Endureciendo el corazón de muchos. Aquí nada más en esta colonia, hermano, Dios me trajo para este lugar y antes de caminé y mucha gente cristiana ahí que no quiere congregarse. Han sido timados, ¿sí? ¿Cuántas iglesias? Aquí se menciona que había una iglesia gigante, increíblemente, ahí está el país por sufrir. ¿Sí? O sea, y de verdad a los alrededores, más iglesias donde dicen, caray, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces vino el niño que del mar y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Estos falsos maestros, plagados de su soberbia, ¿sí? Amén, arrastran a muchos hermanos
que se ven hechizados por sus encantos. A la mayoría de los hermanos son mujeres y en la mayoría de los casos son hermanos que antes fueron católicos y que gracias a la palabra del Señor, por no haber recibido un milagro del Señor, dejaron el catolicismo. ¿Sí? Gálatas 4, 8, 9. Gálatas, ¿sí? ¿Alguien se pone de pie? Son lectores, hermanos, alumnos que tenemos. 4, 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Sí, amén? Antes era, ese está hablando del catolicismo, antes de que servían a dioses que no eran Dios. Conocieron del Señor, regresaron al Señor. ¿Y por qué se quieren regresar más a lo mismo? Por lo que les hicieron estos falsos profetas. ¿Sí? ¿Quién está detrás de estos falsos maestros? El demonio de la segunda bestia. Ese es el que tiene controlado, porque uno de los encantos que trae es la codicia y el otro es la idolatría. Ya no idolatran con yeso, pero hoy sí idolatran cantantes, idolatran pastores. ¿Sí? Esa es la idolatría. Amén. La expresión que usa el apóstol Pablo es muy apropiada, es decir, que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Tú conoces gente que en los tiempos estuvo en la palabra y ya no está, y cómo habla, chécalo bien. Pero hay una palabra para estos tipos, y el Señor la dice claramente en Marcos 9:42. Tremendo. O sea, yo, Candela, y ellos conocen palabra, conocemos palabra, está escrita. Si yo la riego, yo sé a dónde me voy. Si yo estoy hablando en contra de estos tipos y estoy blasfemando en contra del Espíritu Santo, sé que me voy al infierno, pero yo estoy en contra de lo que están predicando. Amén. Ellos tienen que conocer palabra de Dios. Dice así la palabra, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera, ¿sí?, se le atase a una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Cualquiera que haga. Es necesario que haya tropiezos, pero pobre de que por quien viene el tropiezo. Hay gente que ya no quiere saber nada de Dios por culpa de estos tipos, pero pobrecito de ellos. Por eso es que el ministerio que tiene guardado el Señor al último es el ministerio de hacedores de la maldad, que está en Mateo 7:23. Apartados de mí, hacedores de la maldad, yo no los conozco. Amén. Entonces mucha gente está siendo llevada a doctrinas equivocadas. ¿Sí? Ahora vamos al versículo 3 de Segunda de Pedro. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:3 dice: llevados por avaricia. ¿Sí? Segunda de Pedro, llevados por avaricia. Vean cómo el apóstol Pedro, como estaba mirando, él caminó cerca y miró a este demonio y lo identificó en Judas. Estamos viendo, ¿no? Eso. Y vean cómo en los últimos tiempos, usted analice nada más. Dice: llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué es ahí el término, una palabra fingida, hermano? Huecas sutilezas. Cosas bonitas que parecen que se ven que están bonitas, pero no son ciertas. ¿Sí? Ahí está hablando ese término, de decir, no hacen alarde de sus cosas. ¿Sí? Hay un pastor que estaba pidiéndole a la iglesia para buscar para un avión más grande, porque ese ya no cabía, dice que y no todo coopera, ¿no? Alabado sea Dios. Pero vean pues cómo está esto. O sea, es decir, palabras fingidas tienen una manera de hechizar,
Las manos juegan un papel importante en los hechizos. Ellos con sus manos hechizan. ¿Sí? Si vean las marcas que hacen con su mano, las señales satánicas que se ven en cada uno de los predicadores. Chéquenle bien. Estamos ya a víspera de la segunda venida del Mesías, previos al arrebatamiento a la iglesia. Ya estamos más, o sea, no hay más. Aquí dice mercaderes. Dice sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Ya Judas no se pudo saber nunca. Cuando le dieron el pan al mismo Señor, cuando él entregó al Señor, él mismo quiso arrepentirse, pero no se arrepintió. Ellos no se van a arrepentir. No se van a arrepentir porque ya está ahí la palabra. Ya los atrapó. Una vez que los atrapa el demonio del falso profeta, la segunda bestia, ¿sí? No los puede soltar, ni se sueltan, porque les pega donde les duele, ¿a dónde? En la avaricia, en la codicia. Gente que se enamora del dinero. Sus vestimentas los da a demostrar. Según el Evangelio es que como somos hijos de un rey. Y luego si somos hijos de un rey, gloria a Dios, la vestidura la hace resplandecente el Señor. No importa cómo usted se vista, en cuestiones de economía, sino la vestimenta que marca es la vestimenta espiritual. Ahí demanda la material. Alabado sea Dios. Así es que yo no puedo comprarme en el tianguis. Yo recuerdo que una vez estaba diciendo, es que tenga mucho cuidado. Estaba un predicador hablando, diciendo que él antes se compraba en el tianguis. Es lo que le digo al Señor: Señor, tu hijo en el tianguis. Y dice que comenzó, entonces, tenía un buen ministerio, este varón, lo conocemos, salvadoreño. Después se desvía la prosperidad y comienza pues a comprarse trajes así de, ¿no? Entonces ya hablaba en contra de los del tianguis. Y la palabra dice: no se te olvide de dónde te saca Dios. Pues, y hoy que me he visto del tianguis, digo: Señor, gloria a Dios, lo amo con gusto. Yo traigo todos los domingos. No me interesa eso. No, eso no me interesa. Si de repente voy y veo un traje allá de 1,000 pesos, digo: no, con este me compro 10. Eso sí hay que andar de caché pues para el Señor. Amén. No, pues se puede, ¿no? Aquí vivimos en el distrito federal. No, usted no se vaya de que es que en Liverpool compres una bolsa de Liverpool y meta la ropa y ella. Se acabó el asunto. Es lo mismo. Allá lo meten en una bolsa y paga el aire acondicionado. Ay, hermano. El espíritu de la bestia, falso profeta, sabe perfectamente bien de los pecados de estos tipos y de los pecados que iban a suceder en los últimos tiempos. Y uno de los pecados principales es la codicia. Ese es un demonio tremendo. Cuando la gente codicia, por eso la palabra dice: no le puede servir a dos amos. No le puede servir a Dios y a la riqueza. A uno le vas a quedar mal. ¿Sí? Alabado sea el nombre del Señor. Santo es el que vive. Gloria a Dios, hermano. Denle fuerte aplauso al Señor, hombre, no estamos tristes. Entonces, seguimos. Analizamos la palabra más, palabras fingidas, ¿sí? Por lo que hemos dicho. ¿Qué es el término? No, también es palabras fingidas, son argumentos engañosos. Sí, algo aparatoso. Yo me pongo aquí y hago hacia alarde de lo que ha hecho el Señor, hermano. ¿Saben qué? No, hombre, cuando fui a predicar a tal lado, nomás soplé y se cayeron como 1000. Sí, paso por un lugar y hasta tiemblan los vecinos. Es que es la unción. Palabras fingidas.
que son argumentos engañosos. Solamente, ay hermano, que el Señor pasaba por donde sea. Pasó el Señor por un lugar, le agarraron y él se regresó y dice, alguien sanó. ¿Por qué digo? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo nomás me rozó alguien y la opción que traigo? No, hermano, el Señor bien, se refiere al Señor Jesús. Alabado sea su santo nombre. Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros en 1 Timoteo 4:16. Sí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? ¿No le dice así? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchen. ¿Qué hablaba ahí? De salvación. Hablaba de doctrina. Ahí habla de doctrina, doctrina de salvación, no doctrina de riqueza. ¿O no? El término que le dice ahí el apóstol a Timoteo, que tenga cuidado. Esta palabra griega sugiere tener cuidado de uno mismo. No vayas a caer. El que se sienta seguro, mire que no cae. Va a decir, yo tengo cuidado, hermano, porque he estado en situaciones. ¿De qué me cuido? De no caer en eso. O sea, yo me hermano a un pastor, porque tengo muchos amigos que andan en eso. Si me hermano y me comienzo a involucrar con ellos, puedo caer. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Porque ves, si no es la doctrina, aléjate. Igual tú como hermano, si ves que no es la doctrina que te está marcando el Señor, aléjate de esa gente. Porque te vas a enamorar después de lo que hacen ellos. ¿Por qué? Porque no, tú te juntas con una gente que va a una iglesia de 5,000, de 1,000 gente, va a decir, es que allá somos muchos, y viene de ver, y llega no sé quién, y salen en la tele. Y aquí nosotros el pastor Candela con 3. ¿Sí? Alabado sea Dios, ten cuidado de ti mismo. Esa es la palabra persiste. Significa permanecer en lo que ya está escrito. ¿Qué está escrito ya, hermano? Todo lo que va a suceder. Todo lo que va a suceder y todo lo que está sucediendo ya está escrito. No te puede engañar a nadie. Dios nos está quitando la venda definitivamente. ¿Para qué? Para que ayudemos a otros. Vaya la palabra. ¿Cómo va a cobrar Dios? Dios no cobra. Fíjense, hay solamente 2 funciones que debe hacer el cristiano, no obligadas. Diezmos y ofrendas, no obligadas. Diezmos y ofrendas, no obligadas. ¿Cómo? Se marcan en la ley del corazón. Cuando se marca la ley del corazón, la palabra se hace con gozo. Dios ama al dador alegre. Alabado sea Dios. El versículo 4, de ahí mismo de 2 de Pedro 2:4, dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. ¿Sí? El apóstol Pedro trae de nuevo el tema de la generación antediluviana, el diluvio. El Génesis 6. Amén. Aunque hay diferentes versiones sobre este hecho, sin lugar a dudas, en la generación de Noé, los hijos de Dios eran los descendientes de Sem. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los descendientes de Sem. Conté. Sí. Y los hijos de las tinieblas, los descendientes de Caín. Amén. Los hijos de Dios se les prohibió mezclarse con los hijos de ¿quién? Con los hijos de Caín, por cuanto ellos estaban bajo maldición. Pero los hijos de Dios se dejaron influenciar por demonios de apostasía, quienes le introdujeron quebrantar el mandamiento de Dios. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Amén. Gloria a Dios. Entonces,
Y sedujeron estos demonios a los hijos de Dios. ¿Para qué? Adulteraran la palabra. ¿Qué está pasando hoy en día? A los hijos de Dios con los hijos de la tiniebla. Los hijos de la tiniebla se parecen, ¿o no? Porque también conocen Biblia. Conocen Biblia letra nada más a lo que se les ha enseñado. No conocen verdades de Dios. Porque si conocieran verdades de Dios, fueran libres. Quien conoce la verdad de Dios verdaderamente es libre. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. No los ha libertado el Hijo, los libertó la denominación, los libertó el grupo, los libertó el pastor. Cuando liberta el Hijo, verdaderamente es libre. Alabado sea el nombre del Señor. Esto provocó la destrucción prácticamente total del remanente de Dios. Únicamente Dios logró salvar la familia ¿de quién? De Noé y el mismo Noé. ¿Sí? Ahí entró la suegra, pues. ¿No? Con esto que estamos leyendo comprobamos, hermanos, ¿sí?, cómo los demonios se meten dentro de las iglesias. ¿Cómo? Con herejías destructoras. ¿Usted piensa que una herejía va a entrar con cuernos a una iglesia? No, hermanos, normalmente donde han entrado los encuentros es iglesia que se ha dividido. Porque hay unos que son verdaderamente hijos de Dios y observan y dicen no. Y hay otros que les gusta pues eso, les dan donde les gusta, ¿sí? Y dicen no, pues me encuentro que vengo bien ungido. Ya voy a quemar mi pasado. Y eso entra el asunto. El versículo 5, Pedro continúa diciendo, hablando de un juicio irreversible. ¿Para quién? Para los apóstatas. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí en la palabra impío es persona que conoce de la palabra pero se desvía. Persona que conoce de Dios pero se desvía. Apostata contra Dios. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostatar contra Dios? Salirse fuera del fundamento de lo ya escrito. ¿A dónde están escritos los encuentros aquí? Pues el apóstol Pedro lo había escrito, o Pablo hubiera dicho, y también se meten a los encuentros, iglesia de los Corintios, usted anda muy mal, necesitan un encuentro. No, hablamos fuerte, decía, si alguien anda mal, sáquenlo, traigan 2 testigos, y si no entienden, sáquenlo, dice, mejor suéltenselo a Satanás, preferible que los ande Satanás antes de que se pierda su alma. Eso era como hablaba el apóstol, y es como se habla la palabra. Alabado. Mientras Pedro hace referencia a la familia de Noé, también habla de un juicio divino. Dice que los demonios no escaparon al juicio divino. El Señor supo guardar a Noé y a su familia, y el Señor sabrá guardar en estos últimos tiempos a su iglesia, a la escogida. No tarda el juicio de Dios, hermano, sobre esto. Ya no se aguanta la apostasía. El demonio del falso profeta ya está dado, encaminado a lo que es preparación al anticristo. Ya no se aguanta la apostasía dentro de las iglesias, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir estudiando. Versículo 6 al 8 dice: también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente hoy, pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma, justo y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sí, no estamos nosotros a cada rato siendo afligidos porque vemos lo que hacen, pero si hablamos un poco, así como lo estamos haciendo hoy, no nos atacan. Amén. Estamos siendo atacados totalmente, hermano.
totalmente atacados. Si analizamos con cuidado estos versículos, hermanos, nos podremos hacer la siguiente pregunta: ¿qué tiene que ver Sodoma y Gomorra con el tema de la apostasía? ¿Sí? Vale la pena analizarlo. Pues Pedro lo trae a la memoria exactamente cuando está tocando un tema relacionado. Todos conocemos el pecado de la sodomía, ¿verdad? ¿Qué era? Perversión. Ahí entra el homosexualismo, el lesbianismo, etcétera, etcétera. ¿Qué hay hoy en día? Iglesias, entre comillas, evangélicas, permitiendo el matrimonio gay. En España ya hay iglesias donde vamos a tocar ese tema porque realmente no son malos, son gente que es que como el diablo no entra como malo, el diablo entra como bueno, sino de librarse como ángel de luz. Y se da cuenta cómo engaña ese demonio tremendo de la falta de pérdida de identidad de una persona, ya sea masculina o femenina. Es decir, normalmente estas personas no son malas, ¿se da cuenta? Usted tiene conocidos en ese rubro tercer sexo y no son malos, ¿verdad? Son personas buenas. Yo tengo conocidos y los veo así, pero ¿cómo que engaño tan tremendo, no? Están en contra de Dios, y eso es lo que Dios estaba, por eso Pedro lo cita a Sodoma, ¿sí? Estamos viviendo este fenómeno hoy en día en las iglesias, ¿sí? Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. El mensaje hoy en día de los ministros falsos que menciona el apóstol Pedro es un mensaje inflado de levantar la motivación, pero no habla del pecado, porque dentro de las iglesias está lleno de asuntos de homosexuales. ¿Qué está en la iglesia católica? ¿Sí? Se está permitiendo. A ver, yo no es para correr a nadie, pero dice en unas cartas, a ver, venga para acá, mire, ok, aquí, pero vamos a la escritura. ¿Qué hizo Dios? Hombre y mujer. ¿A dónde entra usted? ¿Sí? No, pues aquí dice Dios. A ver, traiga todas las Biblias que usted quiere. Traiga su Biblia 14. Aquí dice así. Entonces, ¿a dónde, qué papel forma usted? Se tiene que hablar con la verdad. ¿Qué tiene que hacer? Vuélvase a Dios. Dios se va a volver con usted. Y usted es un hombre, usted es una mujer. Y Dios hace la obra. Alabado sea el nombre del Señor. Al no denunciar hoy en día a los falsos profetas, hermanos, de todo lo que está pasando con estas herejías destructoras, estamos participando los ministros, estamos participando de ver lo que ellos están haciendo y no hacer nada. Y tremendamente en la hora del juicio vendrá el Señor sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes los puse como atalayas para que previnieran a mi pueblo y no hicieron nada, ¿sí? Eso es lo que el apóstol Pablo estaba mandando en su carta, avisando de lo que iba a hacer, pero también advirtiéndonos a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros denunciemos totalmente toda herejía destructora. Al cierre de este estudio nos daremos cuenta de que estamos en vísperas de la aparición de la segunda bestia reencarnada en un ministro de la palabra de Dios. ¿Dónde va a ser reencarnada la segunda bestia del Apocalipsis? En un ministro de Dios, en el sistema religioso. Va a hablar bonito, ¿sí? Va a llevar al pueblo a lo bonito, pero más allá lo va a llevar camino a la perdición. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén. Póngase sobre sus pies, exaltamos el nombre del Señor. Orar nos queda solamente, orar y dejar que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Estamos por concluir este estudio en esta grabación. Les pedimos a nuestros hermanos, amén.